Hola, soy Pedro Gras. Bienvenidos a clase de gramática. El tema de esta clase es los tiempos de pasado, indefinido o perfecto. Vamos a comenzar con cuántos tiempos de pasado tiene el español. La mala noticia es que el español tiene muchos tiempos de pasado. En particular tiene 5. Tiene 2 formas simples, el indefinido, hablé, y el imperfecto, hablaba, y tiene 3 formas compuestas. He hablado, perfecto, había hablado, pluscuamperfecto, y hube hablado, anterior. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que de estas 5 formas, una es el pasado normal, que es el indefinido, hablé. El resto de formas tienen un significado especial, algo adicional, que no es simplemente pasado. En esta primera clase vamos a intentar entender mejor cuáles son las diferencias entre el perfecto y el indefinido. Bien, en español puedo decir fui al cine o he ido al cine. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia del pretérito perfecto, he ido al cine, frente al indefinido, fui al cine? En primer lugar, no es el pasado informal. Es decir, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido son iguales en cuanto al registro, no como sucede en francés o en italiano. En segundo lugar, el pretérito perfecto no es el pasado cercano. ¿Sí? En los dos casos, las dos formas pueden hacer referencia a la misma realidad, no es algo más cerca y algo más lejos. La diferencia tiene que ver con la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? La perspectiva es la posición que adoptamos frente a lo que estamos contando. Para entender qué es la perspectiva, vamos a partir de un ejemplo. Vamos a imaginar que yo hablo de mi currículum vitae y puedo decir, en 2014 trabajé en una universidad, o también puedo decir, he trabajado en una universidad. ¿Cuál es la diferencia? Como ya hemos dicho, la diferencia no tiene que ver con el estilo. Las dos frases son neutras en español. La diferencia tampoco tiene que ver con la distancia. Estoy hablando exactamente del mismo evento. La diferencia tiene que ver con la perspectiva. En el primer caso, en 2014 trabajé en una universidad, estoy hablando de qué hice en el año 2014. Es decir, que sitúo ese evento en un momento concreto del pasado, que no es donde estoy. En el segundo caso, cuando digo he trabajado en una universidad, estoy hablando de cuál es mi experiencia. Estoy diciendo que tengo esa experiencia y no estoy situando esa experiencia en ningún momento del pasado. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a imaginar ahora que estoy hablando de mis vacaciones y puedo decir, por ejemplo, en 2013 estuve en Cuba y en 2014 estuve en Francia. Pero también puedo decir que he viajado bastante. He estado en Cuba, en Francia. De nuevo, estas dos frases hacen referencia a los mismos eventos, es decir, que la diferencia no tiene que ver con la distancia temporal. La diferencia es de perspectiva. En el primer caso, estuve en Cuba en 2013, sí, estuve en Francia en 2014, estoy hablando de qué hice en esos años. Es decir, que sitúo estos dos eventos en un punto del pasado. En el segundo caso, sí, he viajado bastante. Estoy hablando de mi experiencia, sí, en este caso de mi experiencia como viajero. Estoy diciendo que tengo esos viajes hechos y no los sitúo en ningún momento exacto del pasado. Podemos decir entonces que el pretérito perfecto sirve para hablar de experiencias. Es decir, uso el pretérito perfecto en aquellas situaciones en las que quiero decir si tengo una experiencia o no la tengo y no me importa ubicarla en un punto concreto del pasado. Por ejemplo, si quiero saber si un amigo extranjero conoce o no conoce la paella, si la ha probado, puedo preguntarle, ¿has comido paella alguna vez? Y él puede responderme, sí, he comido paella muchas veces, y me dice que tiene esa experiencia y no dice cuándo, en qué momento concreto, ¿sí?, ha comido, pero también puede decirme sí, comí paella por primera vez el año pasado. Y en ese caso ubica esa experiencia en un punto concreto del pasado, el año pasado. Por eso, el pretérito perfecto se combina con ciertos marcadores temporales, como 2 veces, 3 veces, muchas veces, siempre, nunca.
Son marcadores temporales que expresan frecuencia, pero que no ubican un evento en un punto concreto del pasado. Por el contrario, el pretérito indefinido suele combinarse con otros marcadores, como el lunes, ayer, la semana pasada. Estos marcadores ubican un evento en un punto concreto del pasado. Pero atención, lo importante no son los marcadores, lo importante es la perspectiva. Esto es, que el mismo marcador puede usarse con ambos tiempos si cambia la perspectiva. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo puedo decir, nunca he estudiado filosofía, pero también puedo decir, en la escuela secundaria nunca estudié filosofía. En el primer caso digo que no tengo esa experiencia en el conjunto de mi vida. En el segundo caso, cuando digo en la escuela secundaria nunca estudié filosofía, estoy hablando de un punto del pasado, en este caso de un periodo, en la escuela secundaria, y digo que durante ese periodo no tuve esa experiencia. El uso para hablar de experiencias es un uso compartido por la gran mayoría de hispanohablantes, pero como ya sabéis, el español es una lengua hablada en 21 países por más de 400 millones de hablantes, por lo tanto existen diferencias. Vamos a hablar ahora de un uso frecuente en el español de España, pero mucho más infrecuente en el español hablado en la mayoría de países de Hispanoamérica, y es el uso del pretérito perfecto para expresar un pasado actual. Y lo importante es qué entendemos por actual. Vamos a verlo a partir de unos ejemplos. Yo puedo decir, hoy he venido a trabajar en metro. Puedo decir también, este año he viajado muchísimo. O puedo decir, en los últimos 100 años la población mundial ha crecido muchísimo. ¿Qué significa un pasado actual? Un pasado actual no es exactamente reciente. Podemos decir que hoy es reciente, pero este año quizá ya no tan reciente y en los últimos 100 años no es reciente. Actual significa que el ahora está incluido en el tiempo del que hablo. Cuando digo hoy, ¿sí? Ahora forma parte de hoy. Cuando digo este año, ahora forma parte de este año. Y cuando digo en los últimos 100 años, ahora forma parte de los últimos 100 años. En este uso como pasado actual, el pretérito perfecto se combina habitualmente con expresiones de tiempo como hoy, esta semana, este año, este mes, últimamente, recientemente. Son expresiones que incluyen el momento de hablar. ¿Por qué son importantes las expresiones de tiempo? Son importantes porque reflejan la posición del hablante, la perspectiva del hablante. Es decir, que está hablando de un tiempo en el que todavía está. Y esto es especialmente importante en ejemplos como los que vamos a ver ahora. Este fin de semana he ido a la playa, estas vacaciones he estado en Sevilla, esta mañana he desayunado en un bar. Si pensamos en estos ejemplos, el ahora no está estrictamente incluido en la expresión de tiempo. Es decir, que ahora no estoy en este fin de semana. Este fin de semana está en el pasado. O ahora no estoy en estas vacaciones. Las vacaciones ya las hice. Y en sentido estricto, ahora no estoy en esta mañana. Esta mañana es otra parte del día. ¿Qué es entonces lo importante? Lo importante es que este fin de semana es el fin de semana que todavía considero actual, o estas vacaciones son las vacaciones que considero actuales, y esta mañana es la mañana del día en el que todavía estoy. En su uso como pasado actual, el pretérito perfecto puede usarse sin ninguna expresión de tiempo, y en ese caso interpretamos que estamos hablando de un evento reciente, de alguna forma. Vamos a ver algunos ejemplos. Puedo decir, ha venido Luis, o ha llamado Carla hace un rato, o mi hermana ha tenido un niño. En todos estos casos, interpreto que estos eventos se han producido en un espacio de tiempo que el hablante todavía considera actual. Es decir, que cuando digo ha venido Luis, entiendo que ha venido Luis hace un rato, hace un momento, algo reciente. O te ha llamado Carla durante esta mañana, durante este día, o mi hermana ha tenido un hijo. No está hablando de su hijo que ahora tiene 10 años, sino que está hablando de un niño que tendrá días, semanas, meses. Es decir, que interpretamos que se trata de un evento actual. Este valor de pasado actual, como hemos dicho, es muy frecuente en el español de España, pero muy poco frecuente en la mayoría de variedades americanas. Entonces, ¿qué es lo que se dice en esas variedades?
la forma que se usa es el pretérito indefinido, es decir, la forma simple. Vamos a revisar algunos de los ejemplos que hemos visto. En el español de España resulta frecuente decir hoy he venido a trabajar en metro. La forma más frecuente en el español americano sería hoy vine a trabajar en metro. En el español de España decimos este fin de semana he ido a la playa. En la mayoría de variedades americanas diríamos este fin de semana fui a la playa. Y en el español de España decimos ha venido Luis hace un momento. En la mayoría de variedades americanas diríamos vino Luis hace un momento. Bien, pues ya llegamos al final. Vamos a resumir. En esta clase hemos empezado viendo que el español tiene 5 formas de pasado y hemos visto que una de ellas, el indefinido, es la forma normal. Es la forma que en español sirve para hablar de un evento en el pasado. Y que el resto de formas tienen algo especial. Significan pasado, pero algo más. Y nos hemos centrado en la diferencia entre el indefinido y el perfecto. Del pretérito perfecto hemos visto que tiene 2 usos. Sirve para hablar de experiencias, y este es el uso que compartimos la mayoría de hispanohablantes, y también en el español de España y menos en las variedades americanas, sirve para expresar un pasado que se considera actual. Pues eso es todo en esta clase. En próximas clases hablaremos de las diferencias del resto de formas de pasado. Hasta la próxima.